Eliseo dejó ciego a un ejército entero con solo una palabra. Un milagro tan asombroso que demuestra el poder divino actuando a través de un solo mandato. En este video exploramos cómo un profeta de Dios, sin levantar una espada, usó la autoridad de su fe para hacer que miles de soldados cayeran en la oscuridad. ¿Qué significado tiene este milagro para nosotros hoy? ¿Qué lecciones podemos aprender de este acto de poder y obediencia divina? No te lo puedes perder. Si te gusta este contenido, dale like, suscríbete y activa la campanita para más historias sorprendentes de la Biblia. El poder sobrenatural de una palabra. En un mundo lleno de conflictos y poderosos ejércitos, la historia de Eliseo y su milagro de dejar ciego a un ejército entero con solo una palabra parece sacada de un relato épico. Sin embargo, este suceso tiene una raíz mucho más profunda que la mera manifestación de poder. La acción de Eliseo no fue solo una muestra de fuerza sobrenatural, sino un testimonio de la obediencia a Dios y el ejercicio de la fe en situaciones extremas. Para entender el impacto de este milagro, debemos retroceder en el tiempo hacia un momento en que el profeta Eliseo, conocido por su fidelidad y su conexión directa con el Señor, se enfrentaba a la amenaza de una poderosa fuerza militar. La historia está relatada en 2 Reyes 6, 8-23, donde el rey de Siria, al darse cuenta de que sus planes estratégicos estaban siendo revelados por un profeta en Israel, decide enviar un ejército para capturar a Eliseo. Pero lo que parecía ser una amenaza sin solución, termina siendo una lección poderosa sobre el dominio divino sobre las fuerzas humanas. Con solo una palabra, Eliseo no solo frustra los planes del enemigo, sino que demuestra que, cuando Dios está presente, incluso las fuerzas más imponentes se ven sometidas a su voluntad. El poder de la palabra de Eliseo resuena como un llamado a reflexionar sobre cómo actuamos frente a situaciones de desafío y adversidad. En nuestra propia vida, ¿cómo respondemos ante fuerzas que parecen ser mayores que nosotros? ¿Cómo reaccionamos cuando estamos rodeados por circunstancias que nos superan? Eliseo, con su simple mandato, nos recuerda que el poder no siempre se encuentra en la fuerza, sino en la fe y la obediencia a la voluntad divina. Este relato es una invitación a reconsiderar nuestras propias respuestas a los desafíos que enfrentamos. La amenaza del ejército sirio, contexto y contextualización. El ejército sirio, dirigido por el rey Ben-Hadad, había venido causando problemas a Israel durante años. A pesar de los intentos del monarca sirio por sorprender a las tropas israelitas mediante emboscadas estratégicas, siempre parecía que alguien dentro de su círculo de confianza estaba revelando sus planes. Fue en este escenario de constante conflicto que se dio el milagro de Eliseo. La tensión entre Israel y Siria estaba al máximo y el poder militar parecía la única vía para resolver la disputa. Sin embargo, el rey Ben-Hadad, al sentirse frustrado por los fracasos en sus maniobras, llegó a una conclusión extrema: debía capturar al profeta Eliseo, quien estaba revelando los secretos militares. La Biblia relata en 2 Reyes 6, 8-10 que, tras varios intentos fallidos, Ben-Hadad se enteró de que Eliseo estaba en la ciudad de Dotán y decidió enviar un gran ejército para apresarlo. Esta invasión no era simplemente un ataque físico, representaba el poder de un imperio frente a la aparente insignificancia de un hombre de Dios. El ejército sirio se desplegó alrededor de la ciudad por la noche, con la intención de rodear y capturar al profeta. A la mañana siguiente, el criado de Eliseo, al salir de la casa, vio el vasto ejército que había rodeado la ciudad y se llenó de temor. «¡Ay, Señor mío! ¿Qué haremos?», preguntó angustiado. 2 Reyes 6:15. Era un escenario de desesperación, donde la lógica humana indicaba que no había forma de escapar. Este momento de angustia, sin embargo, es la clave para comprender el milagro que estaba por ocurrir. En ese instante, Eliseo, con calma y seguridad, respondió: «No tengas miedo, los que están con nosotros son más que los que están con ellos». 2 Reyes 6:16. Aquí se revela un primer elemento fundamental. La perspectiva de Eliseo estaba anclada en una realidad espiritual que trascendía lo visible. Mientras que su criado veía solo al ejército enemigo, Eliseo veía el respaldo divino. Este contraste entre lo que es visible a los ojos humanos y lo que es revelado por la fe es un tema recurrente en la vida del profeta. Eliseo,
Confiado en que la intervención divina estaba cerca, oró para que Dios abriera los ojos de su criado. Entonces, el joven vio un ejército celestial, con caballos y carros de fuego, que rodeaban a los sirios. Este acto de revelación fue esencial, ya que mostró que la batalla espiritual y el poder de Dios superaban ampliamente cualquier ejército humano. Es fundamental entender que, aunque el criado de Eliseo inicialmente solo veía el peligro físico, la verdadera batalla no era entre dos ejércitos terrenales, sino entre el poder de Dios y la arrogancia humana. Eliseo, en su oración, no solo buscaba protección, sino que preparaba el escenario para un acto milagroso de Dios que cambiaría el rumbo de esa confrontación. La victoria no se lograría por la fuerza de armas, sino por la palabra y la voluntad divina. El milagro de la ceguera, un acto de poder sobrenatural. El momento culminante de la historia llega cuando Eliseo, con una simple oración, decide enfrentar al ejército sirio de una manera sorprendente. Después de que el criado de Eliseo viera la intervención divina en forma de un ejército celestial, el profeta, con calma y autoridad, oró a Dios para que cegara a los soldados enemigos. En 2 Reyes 6:18 se dice, cuando descendieron a él, Eliseo oró al Señor y dijo, «Te ruego que hieras a este pueblo con ceguera». Y el Señor los hirió con ceguera, conforme a la palabra de Eliseo. Con esta simple palabra, el profeta de Dios desactivó por completo el poder militar que amenazaba la ciudad. Este acto de ceguera no fue simplemente un milagro físico, sino que fue un mensaje profundo sobre la soberanía de Dios y la limitación de los seres humanos. Los soldados, quienes venían con la intención de apresar y destruir, quedaron ciegos de manera instantánea, sin poder entender lo que estaba sucediendo. Esta ceguera fue más que un simple efecto sobre sus ojos, simbolizaba la incapacidad de los seres humanos para comprender y desafiar los planes de Dios. La ceguera de los soldados sirios puede parecer un castigo, pero, en realidad, fue una intervención divina que los colocó en una posición de vulnerabilidad, como una forma de mostrarles el poder de Dios y la fragilidad de su propio poder. Este acto también refleja la justicia divina. Aquellos que venían con maldad hacia un hombre de Dios eran incapaces de ver lo que estaba ocurriendo alrededor de ellos, mientras que el profeta, que actuaba en obediencia a Dios, veía con claridad la protección divina. El impacto de este milagro en los soldados sirios fue inmediato. Perdiendo su capacidad de ver, quedaron desorientados y confundidos. Este milagro tiene un paralelismo con nuestra vida cotidiana. Muchas veces enfrentamos dificultades que parecen insuperables, pero el poder de Dios puede obrar de maneras que no comprendemos, alterando el curso de los eventos en formas que van más allá de nuestra comprensión humana. La fe y la obediencia a la voluntad de Dios pueden traer resultados tan asombrosos como este milagro, donde lo imposible se convierte en posible a través de su intervención. En una lección más profunda, Eliseo, al ver la ceguera de los soldados, no optó por vengarse ni buscó aprovechar la vulnerabilidad del enemigo para ganar ventaja. En cambio, los guió hacia Samaria, donde su situación cambiaría por completo. La visión que Eliseo mostró no fue solo física, sino también moral y espiritual. A través de su acción, nos enseña que, incluso cuando tenemos la oportunidad de destruir a nuestros enemigos, la verdadera fuerza se encuentra en la bondad y la misericordia, elementos que no son comunes en una mentalidad de lucha y venganza. Eliseo actuó en obediencia a Dios, no solo al mirar la situación como un campo de batalla, sino como una oportunidad para demostrar el poder de la reconciliación y el perdón. Es este contraste entre la visión humana limitada y la perspectiva divina lo que hace que este milagro sea tan significativo. Eliseo, con una sola palabra, mostró que el poder de Dios no se limita a lo que podemos ver con nuestros propios ojos. Dios tiene la capacidad de transformar una situación aparentemente perdida en una victoria que refleja su gloria y soberanía. La transformación de los soldados sirios, un encuentro divino. La ceguera que Eliseo había pronunciado sobre el ejército sirio, lejos de ser un castigo permanente, se transformó en una oportunidad de mostrar el carácter de Dios en su máxima expresión, la misericordia. A pesar de que los soldados sirios venían con la intención de destruir, Eliseo no se aprovechó de su ceguera. En lugar de humillarlos o hacerles daño, los condujo con gentileza hacia la ciudad de Samaria, la capital del reino de Israel. Este giro en la narrativa es notable.
Mientras que en muchas historias de la Biblia se observa la justicia severa de Dios contra los enemigos de su pueblo, aquí vemos una acción que pone de manifiesto la misericordia, el perdón y la redención. Al llegar a Samaria, cuando los soldados finalmente recuperaron la vista, se encontraron rodeados por el ejército de Israel, completamente a merced de sus enemigos. Sin embargo, el profeta Eliseo, quien había guiado a los sirios a este punto, pronunció una palabra de liberación: «No los mates», dijo Eliseo al rey de Israel. «¿Matarás a los que has tomado cautivos con tu espada y tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y se vayan a su señor». 2 Reyes 6:22. Este acto de bondad hacia los enemigos fue un giro radical en la historia. La naturaleza humana, en su tendencia a la venganza, habría buscado aprovechar la oportunidad para derrotar a un ejército que había representado una amenaza. Sin embargo, la respuesta divina fue de compasión. No solo se les dio la oportunidad de vivir, sino que también se les ofreció sustento y cuidado, lo que subraya un principio fundamental del Evangelio: el amor por los enemigos. Este acto de misericordia tiene paralelismos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús enseñó a amar a nuestros enemigos y a orar por quienes nos persiguen, Mateo 5:44. Eliseo, al igual que Jesús, no miró el acto de venganza como una opción, sino que optó por un camino que llevaba a la reconciliación, aunque los enemigos no fueran los suyos. A través de esta acción, mostró que el poder de Dios se refleja no solo en la destrucción de los enemigos, sino también en la oportunidad de restauración. Al liberar a los soldados sirios, Eliseo no solo los liberó físicamente de la muerte, sino que los puso frente a un acto que trascendía la lógica humana. Este acto de bondad y misericordia no solo hizo que los soldados sirios se marcharan sin miedo de represalias, sino que mostró que el poder de Dios se mueve en dirección opuesta a las expectativas del mundo. En lugar de exterminar a los enemigos, se les ofreció vida, un regalo que refleja el carácter de Dios como aquel que no desea la muerte del impío, sino que quiere que todos vengan al arrepentimiento. Ezequiel 33:11. Este milagro, por tanto, no solo es un testimonio del poder de Dios para cegar a un ejército con una palabra, sino también un recordatorio de que su voluntad es siempre mayor que la nuestra, y que su justicia y misericordia van más allá de nuestra comprensión. Eliseo, como un instrumento de esa voluntad, mostró al pueblo de Israel y al mundo entero que el propósito de Dios no es el castigo, sino la restauración. La lección de fe y obediencia. ¿Por qué Eliseo actuó así? El acto de misericordia de Eliseo hacia el ejército sirio no fue solo un milagro físico, sino una lección profunda sobre la fe, la obediencia y el plan divino. Para entender el motivo detrás de la intervención de Eliseo, debemos considerar el contexto espiritual y la relación del profeta con Dios. Eliseo, al igual que su maestro Elías, había sido formado en la obediencia total a la voluntad de Dios. Cada palabra que Eliseo pronunciaba estaba en completa alineación con los designios divinos, no de acuerdo con su propio juicio o deseos personales. Su acción de perdonar a los enemigos de Israel, más que un acto de bondad personal, era una respuesta a lo que Dios le había instruido hacer. La fe de Eliseo, por encima de cualquier otra cosa, era lo que lo capacitaba para ver más allá de las circunstancias inmediatas. Cuando el ejército sirio rodeó la ciudad de Dotán, la lógica humana dictaba que la única salida era la defensa armada. Pero Eliseo, guiado por su fe en el poder de Dios, no temió. Su visión no se limitaba a lo que veía con los ojos físicos, sino que estaba centrada en el poder de Dios que operaba detrás de la realidad visible. Esto se muestra claramente en su respuesta cuando vio la angustia de su criado y oró a Dios para que abriera sus ojos. 2 Reyes 6:17. Eliseo veía algo que el criado no podía ver, y eso se convirtió en la base de su acción. La obediencia de Eliseo también se destaca en el momento en que guía a los sirios hacia Samaria. En vez de tomar venganza, Eliseo siguió la voluntad divina de manera radicalmente opuesta a lo esperado. El rey de Israel, al ver a su enemigo desorientado y vulnerable, habría considerado la oportunidad de derrotarlo permanentemente. Sin embargo, Eliseo instruyó al rey a que no matara, sino que alimentara y dejara ir a los sirios. ¿Por qué hizo esto?
Porque la acción de Eliseo no estaba basada en el deseo de venganza ni en la ventaja militar, sino en el cumplimiento del propósito de Dios de mostrar misericordia. La lección aquí es que el perdón y la restauración son fundamentales en el camino de la fe. No solo en la vida de Eliseo, sino en la vida cristiana, se nos enseña que la verdadera victoria no siempre se encuentra en la derrota de nuestros enemigos, sino en la reconciliación y el perdón. Este principio se refleja también en las enseñanzas de Jesús, quien en su Sermón del Monte instó a sus seguidores a bendecir a los que les maldicen y a orar por los que los persiguen, Mateo 5:44. La victoria de Dios no se mide por la aniquilación de los enemigos, sino por la transformación de corazones a través del amor y la gracia. El milagro que Eliseo realizó al cegar al ejército sirio y luego perdonarlos es, en muchos sentidos, un precursor de los principios del Nuevo Testamento. Al igual que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, Juan 3:17, Eliseo actuó no para destruir, sino para llevar a los enemigos de Israel a un encuentro con la gracia de Dios. Esta perspectiva radical de la misericordia divina invita a una reflexión profunda sobre nuestra propia relación con el perdón y el juicio. ¿Estamos dispuestos a actuar como Eliseo, obedeciendo a Dios incluso cuando la situación parece dictar otro camino? Además, este milagro pone de manifiesto la soberanía de Dios sobre los eventos humanos. Aunque el ejército sirio tenía la fuerza y el número para arrasar con Israel, fue Dios quien dictó el curso de los acontecimientos. Dios intervino no solo para proteger a su pueblo, sino para enseñar a todos los involucrados que la verdadera batalla no es contra carne ni sangre, sino contra las fuerzas espirituales que gobiernan este mundo. Efesios 6:12. Eliseo, al seguir la voluntad divina, actuó como un instrumento para mostrar que la verdadera fuerza proviene de Dios, no de las armas o de la inteligencia humana. Impacto del perdón, la transformación de los enemigos. El acto de Eliseo de liberar al ejército sirio con misericordia no solo fue un evento aislado de la historia de Israel, sino que tuvo repercusiones profundas tanto para el pueblo de Israel como para el reino de Siria. Al dejar ir a los soldados sin violencia ni represalias, Eliseo no solo siguió la voluntad de Dios, sino que también demostró la fuerza transformadora del perdón. Este acto de bondad que contradecía las expectativas humanas no solo afectó a los soldados sirios, sino que dejó una huella significativa en la cultura y las decisiones futuras de ambos reinos. Al regresar a su país, el ejército sirio no solo había sido librado de la muerte, sino que también había sido testigo de un poder que iba más allá de lo humano. La misericordia con la que fueron tratados, un acto que parecía ser una debilidad a los ojos del mundo, fue en realidad una declaración de la soberanía de Dios. El rey de Siria, quien había enviado a su ejército a capturar a Eliseo, segaramente tuvo que reflexionar sobre lo que había sucedido. El ejército que había sido cegado y luego liberado sin daño alguno representaba algo más que una victoria militar o una derrota. Era una lección divina sobre la gracia y la misericordia, y esta lección no pasó desapercibida. La influencia de este acto de perdón probablemente tuvo un impacto en la relación entre Israel y Siria en los años siguientes. Si bien las tensiones entre ambos países no desaparecieron, este evento se suma a la historia de los profetas como un testimonio de que la paz, la justicia y la misericordia son más poderosas que la venganza y la agresión. Este tipo de acciones que desafían la lógica humana son los que, a lo largo de los siglos, continúan inspirando a personas en todo el mundo a seguir el ejemplo de la reconciliación en lugar de perpetuar el ciclo de violencia. Por otro lado, este evento tiene una lección fundamental para el pueblo de Israel. A menudo, los israelitas habían sido llamados a defenderse de los ataques de sus enemigos y la venganza parecía ser la respuesta natural. Sin embargo, Eliseo les mostró que, en lugar de seguir las expectativas humanas de justicia retributiva, el verdadero poder de Dios se manifiesta cuando actuamos con misericordia. Eliseo, al ser un líder espiritual y un representante de la voluntad divina, no solo salvó a los enemigos, sino que fortaleció el testimonio de que el poder de Dios está en el perdón, no en la destrucción.
Esta historia nos invita también a reflexionar sobre cómo actuamos en nuestras relaciones con los demás, especialmente cuando enfrentamos el conflicto. La tendencia natural es buscar venganza o retribución cuando hemos sido atacados o cuando sentimos que nuestras fronteras han sido violadas. Sin embargo, Eliseo nos muestra que la verdadera sabiduría radica en mirar más allá de las ofensas y ver la oportunidad para mostrar el amor de Dios, incluso a aquellos que nos han causado daño. En un mundo marcado por la polarización y la división, este acto de misericordia es un recordatorio de que la reconciliación puede cambiar el curso de los eventos y las relaciones de una manera que la violencia nunca podría. Este principio también se extiende al ámbito espiritual. La misericordia de Eliseo, como la misericordia de Dios, no depende de los méritos de la persona que la recibe, sino del carácter de Dios mismo. Al liberar a los soldados sirios, Eliseo mostró que la misericordia no tiene fronteras, que incluso los enemigos de Dios son susceptibles de ser tocados por su gracia. Este principio se refleja en el Evangelio, donde se nos llama a extender el perdón incluso a aquellos que nos hacen daño, confiando en que Dios es quien hará justicia, no nosotros. La lección es clara: el perdón no solo cambia a la persona que lo recibe, sino que también transforma al que lo otorga. Eliseo, al practicar esta misericordia divina, no solo liberó a los sirios, sino que también fortaleció la fe del pueblo de Israel y mostró al mundo que el poder de Dios no está en el castigo, sino en la redención. Lecciones actuales: el poder del perdón en el mundo contemporáneo. El acto de Eliseo de cegar y luego liberar al ejército sirio, un acto que parece impensable desde una perspectiva humana, resuena profundamente en el contexto contemporáneo. Vivimos en un mundo donde la venganza, la ira y la polarización dominan muchos de los conflictos internacionales, sociales y personales. La historia de Eliseo nos invita a replantear nuestra propia comprensión del perdón y cómo éste puede transformar nuestras relaciones y el curso de la historia. En un momento en que la violencia y la retaliación parecen ser respuestas naturales a la ofensa y el conflicto, la misericordia radical de Eliseo sigue siendo una lección poderosa. En la actualidad, los líderes mundiales enfrentan decisiones que a menudo involucran la oportunidad de elegir entre la venganza o la reconciliación. Las guerras, los ataques terroristas y las tensiones internacionales reflejan la tendencia humana a responder a la violencia con más violencia. Sin embargo, el perdón puede cambiar la dinámica de estas situaciones, tal como lo hizo en el tiempo de Eliseo. La capacidad de liberar a aquellos que nos atacan, como Eliseo hizo con el ejército sirio, requiere una fe profunda y una comprensión de que el juicio pertenece a Dios y no a los seres humanos. Este principio de perdón se extiende más allá de las relaciones internacionales y tiene un impacto en nuestra vida diaria. En el ámbito personal, las ofensas y los resentimientos se acumulan con frecuencia, tanto en las relaciones familiares como en las amistades y el lugar de trabajo. La historia de Eliseo nos recuerda que, en lugar de aferrarnos al dolor y la ira, podemos elegir el camino del perdón, un camino que no solo sana nuestras relaciones, sino que también libera nuestras propias almas de la carga del resentimiento. La misericordia no solo beneficia a quienes la reciben, sino también a quienes la ofrecen. Además, este acto de perdón muestra el poder transformador de la gracia de Dios. El ejército sirio, aunque enemigos de Israel, fue tocado por la gracia de Dios a través de la acción de Eliseo. En la vida cristiana, esto nos recuerda que Dios no hace acepción de personas. La gracia de Dios se extiende no solo a aquellos que se consideran dignos, sino también a los que están en el otro lado de la confrontación. La historia de Eliseo resalta la idea de que el perdón no tiene fronteras y que, al perdonar, estamos participando en el poder de la redención divina, un poder que puede cambiar el curso de las vidas de aquellos a quienes consideramos nuestros enemigos. El impacto de esta historia, tanto en el contexto bíblico como en la actualidad, nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia disposición para actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Eliseo actuó no por su propio impulso, sino por una profunda obediencia a lo que Dios le había instruido. Su ejemplo desafía a los cristianos a ser obedientes a la voz de Dios, incluso cuando esa obediencia va en contra de nuestras instintivas respuestas humanas. La verdadera victoria, como Eliseo mostró, no está en la conquista, sino en la capacidad de obrar conforme a la voluntad de Dios.
extendiendo misericordia a aquellos que podrían considerarse indignos de ella. Por último, la historia de Eliseo subraya la importancia de la perspectiva espiritual. A lo largo de los siglos, esta historia ha sido interpretada como una demostración del poder de la oración, la fe y la obediencia. Eliseo, al pedirle a Dios que cegara a los soldados, mostró una profunda confianza en que la intervención divina podía cambiar los cursos de los eventos humanos. Esta fe en lo sobrenatural, en el poder de Dios para cambiar incluso los corazones más endurecidos, es una lección que sigue siendo relevante hoy en día. En un mundo que a menudo confía en el poder de las armas o la diplomacia, el perdón y la fe en Dios nos ofrecen un camino hacia la verdadera paz. El mensaje final que nos deja la historia de Eliseo es que el perdón tiene un poder más grande que la venganza. La misericordia de Dios, cuando es vivida y reflejada por sus seguidores, tiene la capacidad de transformar no solo a aquellos que la reciben, sino también a aquellos que la practican. La acción de Eliseo al liberar al ejército sirio nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y la forma en que respondemos a la ofensa, el conflicto y la violencia. En un mundo que aún lucha por encontrar la paz, la lección de Eliseo sigue siendo clara: el perdón no solo trae paz, sino que tiene el poder de cambiar vidas, naciones y el curso de la historia. Si te gustó el contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal. Así no te perderás futuros videos llenos de datos interesantes y reveladores. Hasta la próxima.